Bienvenidos al canal, Más cerca de Cristo. Gracias por suscribirse y compartir los mensajes del canal. Hoy vamos a compartir el capítulo 12 del libro Eventos de los Últimos Días. El zarandeo. Ser miembro de iglesia no garantiza la salvación. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la Iglesia, se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. En la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo la paja debe ser separada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. La historia de la rebelión de Datán y Abiram se está repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. ¿Quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. La prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. A aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Les damos la bienvenida a este ministerio y a este canal Más cerca de Cristo. Están viendo ustedes un tema muy importante del espíritu de profecía. La hermana Elena G. de Guay nos da una información relevante en cuanto al zarandeo. Estaba basado en el capítulo número 12 del libro Eventos de los Últimos Días para que ustedes puedan ir y seguir indagando sobre estos mensajes de esperanza, de atención y de alerta de lo que puede suceder en los eventos finales de esta tierra. Hay varias partes de esto que está diciendo la hermana Elena G. de White que es muy importante que tengamos presente. Algunos de estos fragmentos pueden ser los siguientes. Ser miembro de la iglesia no nos garantiza la salvación. Quizás muchas veces nosotros, mis apreciados hermanos, hemos pensado que el hecho de pertenecer a la iglesia, de creer en Dios, de pertenecer a alguna religión, nos da la salvaguardia de ser salvos sin la necesidad de hacer absolutamente nada más, y esto no es así. El hecho de ser solo un miembro no nos garantiza. Debemos tener en cuenta que hay muchas cosas más que son importantes. También es relevante tener en cuenta el significado de la palabra zarandeo, de lo que estamos leyendo y de lo que la hermana White nos está compartiendo en este momento. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será más fuerte. El zarandeo es aquello que de alguna u otra forma probará la fe de muchas personas. ¿Quiénes podrán continuar? ¿Quiénes podrán seguir en el camino hacia la salvación y hacia morar con nuestro Dios por la eternidad? Muchos se desanimarán en ese trayecto. Muchos podrán afianzar su confianza y su fe en nuestro Dios. Y antes de que ustedes continúen viendo este mensaje, les compartimos
el último fragmento que nos ha llamado la atención de todo lo que podrán ustedes observar en este importante video. Dice, no está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. A aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará para nada difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y muerte. Muchas personas al sentirse tan presionadas por decidir seguir a Dios o por decidir las cosas del mundo y negar su fe, podrán ceder ante esto si no tenemos una confianza firme y segura en nuestro Dios. Les invitamos a que sigan viendo este importante mensaje y sobre todo que lo puedan compartir con todos sus contactos, amigos, familiares, porque es un mensaje que en este momento nos puede ayudar a tomar decisiones vitales y a que nuestra salvación pueda asegurarse cada día más en el nombre del Señor. Dios te bendiga, continúa viendo este mensaje y recuerda que deseamos cada día estar más cerca de Cristo. En este tiempo, el oro será separado de la escoria en la Iglesia. Debido a la falta de persecución, han ingresado en nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros. Cuando se invalide la ley de Dios, la Iglesia será zarandeada por pruebas terribles, y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos, prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. La obra que la Iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener, deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro, a fin de asegurarse una cosecha de almas. Aquellos que han tenido privilegios y oportunidades para llegar a comprender cabalmente la verdad, y sin embargo continúan contrarrestando la obra que Dios quisiera haber realizado, serán desechados, porque Dios no acepta el servicio de ninguna persona cuyos intereses están divididos. Cuando aumenten las pruebas a nuestro alrededor, se verán en nuestras filas tanto separación como unidad. Algunos que ahora están listos para tomar armas de guerra, en tiempos de verdadero peligro pondrán de manifiesto que no han edificado sobre la roca sólida, cederán a la tentación. Aquellos que han tenido gran luz y preciosos privilegios, pero no los han aprovechado, bajo un pretexto u otro se alejarán de nosotros. El testimonio directo produce un zarandeo. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la Iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Entre nosotros están aquellos que, como Acán, harán confesiones demasiado tardías como para salvarse. No están en armonía con lo correcto. Desprecian el testimonio directo que llega al corazón y se regocijaban de ver silenciado a cualquiera que dirige un reproche. El Señor quiere que se repita la proclamación del testimonio directo dado en los años pasados. Desea una renovación espiritual. Las energías espirituales de su pueblo han permanecido adormecidas por mucho tiempo, pero deben resucitar de esa muerte aparente. Por la oración y la confesión de nuestros pecados, debemos preparar el camino del Rey. Ha habido y continuará habiendo familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad,
pero que perderán la fe a causa de las calumnias y las falsedades que les fueron llevadas con respecto a aquellos a quienes han amado y de quienes recibieron dulce consejo. Abrieron su corazón a la siembra de la cizaña, ésta creció en medio del trigo, se fortaleció, la mies de trigo decreció más y más y la preciosa verdad perdió su poder para ellos. La así llamada ciencia y la religión serán colocadas en mutua oposición debido a que hombres finitos no comprenden el poder y la grandeza de Dios. Se me presentaron las siguientes palabras de las Escrituras, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 30. Esto se verá ciertamente entre el pueblo de Dios cuando viene el zarandeo, por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales, que no están anclados en ningún lugar, son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. No habiendo recibido el amor de la verdad, serán engañados por el enemigo. Prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios, y se apartarán de la fe. El enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario. Este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Proverbios 29, 18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera, y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición, después la duda hacia las Sagradas Escrituras, y luego la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios, en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán. Allí, redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se toma incurable y termina en destrucción. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. En las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres a quienes el Dios ha honrado grandemente, imitarán al antiguo Israel, un abandono de los grandes principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas, la implementación de proyectos humanos, usando las Escrituras para justificar un curso de acción equivocado bajo la operación perversa de Lucifer, confirmarán a los hombres en el error, y la verdad que necesitan para protegerlos de prácticas erróneas se filtrará de su alma. Así como el agua de un vaso agrietado. Muchos mostrarán que no son uno con Cristo, que no están muertos al mundo como para que puedan vivir con Él, y serán frecuentes las apostasías de hombres que han ocupado cargos de responsabilidad. El gran asunto que pronto afrontaremos, la imposición de las leyes dominicales, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado, y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros. Pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. Esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. Ministros y médicos pueden abandonar la fe, como la palabra lo dice y los mensajes que Dios ha dado a su sierva declaran que lo harán.
El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. La paja será llevada por el viento como una nube, aun de lugares donde solo vemos terrenos de rico trigo. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo, y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo, debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía, y lealtad de su traición. Puede parecer que la Iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible, y sin embargo tiene que ocurrir. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe, e irán a engrosar las filas de la oposición. El Señor tiene siervos fieles que en el tiempo de prueba del zarandeo serán dados a conocer. Hay siervos preciosos, ahora en oculto, que no han doblado su rodilla ante Baal. No han tenido la luz que ha estado brillando sobre vosotros con un resplandor intenso. Pero puede ser que el brillo puro de un carácter cristiano genuino se revele bajo una apariencia tosca y no atractiva. Durante el día miramos al cielo, pero no vemos las estrellas. Están allí, fijas en el firmamento, pero el ojo no puede distinguirlas. Durante la noche contemplamos su genuino resplandor. Siempre que ocurre la persecución, los testigos toman decisiones, ya sea por Cristo o en contra de Él. Aquellos que simpatizan con los hombres condenados injustamente, que no muestran encono contra ellos, revelan su afecto por Cristo. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. En el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron, y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros, que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 11ª hora. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que, hasta el momento, no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Estandarte tras estandarte quedaba arrastrando en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo de Dios observador de los mandamientos.